El día de hoy vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo. El tema es en cuanto a los discipulados que estamos llevando, y le quiero mencionar que los seres humanos tenemos una gran necesidad de lo eterno, de la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para la eternidad. Uno de los versículos que me gusta mucho mencionar es en el libro en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículos del 3 al 5, en donde habla de nuestro origen. Dice que antes de la fundación del mundo Él nos creó para ser santos y sin mancha delante de Él, ¿verdad? Fuimos predestinados para la alabanza de la gloria de su nombre, ¿verdad? Y también el mismo apóstol Pablo, cuando le habla a los corintios y le dice que al final de los tiempos, pues cuando todo principado y toda potestad se haya sometido al señorío de Jesucristo, entonces Jesús mismo, el Hijo, entregará todo el poder al Padre Celestial, y dice que entonces seremos uno con Él, uno con el Padre. Así que de esta manera sabemos cuál es nuestro origen y cuál es nuestro destino en la eternidad. Venimos de la eternidad y vamos hacia la eternidad. Sin embargo, aquí en este tiempo breve que tenemos de existencia en la tierra, Dios no nos dejó solos, no nos dejó desprovistos, sino que nos bendijo, dice la Escritura, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Para ser santos y sin mancha. Entonces, esas bendiciones espirituales, unas de esas bendiciones están contenidas en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Y el apóstol Pablo, que conocía muy bien de esto, ¿verdad? Dice que no ignoremos los dones espirituales, ¿verdad? Habla mucho acerca de los dones espirituales. Vamos a ver, dice en el versículo 1 de capítulo 12 de Primera de Corintios, dice: no quiero, hermanos, dice, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El apóstol Pablo no quería que ignoráramos acerca de los dones espirituales. ¿Por qué razón? Porque si usted conoce cuál es el don que usted tiene, el don que Dios le dio para vivir en esta vida, usted va a tener una clave poderosa para moverse en ese don. Ahora puede ser uno o pueden ser dos o varios dones que usted tenga, que Dios le haya dado. Incluso en el capítulo 14 de Primera de Corintios, capítulo 14, en el versículo 1, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Primeramente en el capítulo 12 nos dice que no ignoremos los dones espirituales, pero en el capítulo 14 nos dice que procuremos los dones espirituales, pero sobre todo que profeticemos, ¿verdad? Vamos a ver a qué se refiere con los dones espirituales. En los versículos del 8, en el capítulo 12, versículos del 8 en adelante, dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Dice: a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y en el versículo 10 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Y dice el versículo 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces Dios repartió a cada uno de nosotros como Él quiere esos dones espirituales. Entonces, como le vengo diciendo, el ser humano tenemos la tendencia a buscar lo eterno, a buscar lo sobrenatural, ¿sí? Y a veces lo hacemos de la manera equivocada. Solamente hay dos maneras de ir al mundo espiritual. Una es la manera equivocada y otra es la manera correcta. La manera equivocada es cuando la gente va buscando el tarot, las cartas,
pues invocando ángeles a través de la metafísica, a través del desarrollo mental, a través de la hipnosis, a través de la brujería, de la hechicería, de la adivinación, ¿verdad? Esas son puertas ilegales para entrar al mundo espiritual, puertas que a Dios no le agrada, pero tenemos una gran puerta que es Jesucristo, a través del cual usted puede entrar al mundo espiritual a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso dice en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a recibir? Vamos a recibir el poder de Dios para proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Y esas buenas nuevas del Evangelio, el profeta Isaías, muchos siglos antes, decía, cuán hermosos son los pies sobre los montes de aquellos que llevan las buenas nuevas del Evangelio. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos habla de el calzado del Evangelio de la paz. Entonces, cuando usted tiene el calzado del Evangelio de la paz en sus pies, usted tiene el poder de machacar, de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del diablo, dice la Escritura, y nada le dañará. Entonces Dios le da a usted un poder sobrenatural para tener autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos. Claro que necesitamos estar en obediencia con Dios. No se trata nada más así de que bueno, yo voy a ponerme a reprender demonios. ¿Sabe por qué? Porque le sale el tiro por la culata. Sea cuidadoso. Si usted no tiene ordenada su vida, no se meta a hacer guerra espiritual, no se meta a andar liberando. Preferible mejor libérese a sí mismo, ¿verdad? Pero no ande liberando a otras personas, porque se le revierte. Si usted no está bajo autoridad, si usted no está en obediencia a la palabra de Dios. Pero si usted está en línea, si usted tiene un pastor, está sometido al pastor, está rindiendo cuentas a ese pastor, entonces, y usted está en obediencia a la palabra de Dios, usted tiene ese poder sobrenatural. Entonces vamos viendo que aquí el apóstol Pablo está mencionando diferentes dones que la gente tiene, pero que los ignora. Entonces, cuando la gente los ignora, no sabe, y entonces piensa y se puede desviar y meterse como adivina o adivino, ¿verdad? Andar en cosas de brujería, en cosas de hechicería, porque tiene el don, pero lo ejercita no de acuerdo a la palabra de Dios, sino de acuerdo a la sabiduría demoníaca, ¿verdad? Aquí nos habla el apóstol Pablo. Voy a repetir estos dones porque son 9 dones que menciona en 1 de Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 10. Dice primero, en el versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu Santo, porque está Espíritu con mayúscula, dice palabra de sabiduría. Y luego dice a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Entonces, estos son 9 dones del Espíritu que están contenidos en los versículos del 8, 9 y 10 de 1 de Corintios capítulo 12. Pero para su estudio de estos 9 dones, normalmente se hacen 3 grupos de tres dones. Se hacen 3 tríadas, ¿verdad? 3 ternas, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver que estos dones tienen cierta, te dan cierta habilidad, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver los dones de emisión o los dones de expresión. Son los que te dicen algo. Hay 3 dones que te dicen algo. Hay otros 3 dones que hacen algo, y hay otros 3 dones que te dan a conocer algo, ¿verdad? Entonces, son dones espirituales, sobrenaturales, con los que Dios ha equipado al ser humano
para que pueda detectar el mundo sobrenatural y pueda estar apercibido y no se encuentre desprevenido, no se encuentre pues en angustia, en ansiedad, en aflicción, sino que sepa que podemos usar, como dice el apóstol Pablo, las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿verdad? Derribando, ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Dice, y llevando cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Tenemos que hay 3 ternas de dones, ¿verdad? El número 3 tiene que ver con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, 3 de 3 por 3, 9. Entonces tenemos los dones de emisión. ¿Cuáles son los dones de emisión? Los que dicen algo, los que emiten algo, ¿verdad? O dones de expresión o de inspiración, le llaman algunas personas. Entonces, ¿cuáles son esos 3 dones de emisión? Diversos géneros de lenguas, la interpretación de lenguas y el don de profecía. Don de profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Esos son 3 dones espirituales de expresión o de emisión. Luego vienen los dones de poder. Los dones de poder son los que puedes hacer algo con esos dones. ¿Cuáles son esos dones? Es el don de milagros, el don de fe y el don de sanidades. Cuando se ora por los enfermos y son sanados, hay sanidad. El don de fe va más allá de la fe común y corriente, la fe natural. A todos Dios nos dio una medida de fe, a todas las personas. Todos nacemos con una medida de fe. Pero en el transcurso de la vida, como nos educan a creer el mundo material, el mundo natural, ¿verdad? Y te dicen, pon los pies en la tierra. Entonces empieza uno a ver las cosas naturales, y cuando uno ve las cosas a través de la fe, le dicen a uno que está loco. Entonces ahí es cuando la fe empieza a menguar. Pero hay una fe sobrenatural, una fe que te ayuda a creer. Vamos a poner el caso de un paralítico que estaba en una camilla, y entonces sus amigos lo querían mucho. Entonces fueron con Jesús y lo llevaron con Jesús para que lo sanara. Pero entonces no podían entrar porque estaba llena la casa. ¿Qué fue lo que hicieron estos amigos? Estos amigos se subieron a la azotea, y en la azotea escarbaron, hicieron un agujero y con unas cuerdas bajaron la camilla del paralítico, y entonces Jesús sanó a ese paralítico. Pero no dijo que era por la fe del paralítico, sino por la fe de sus amigos. Dijo por la fe de ellos. Por la fe de ellos obró ese milagro. Entonces tenemos que el don de fe es una fe más desarrollada, ¿sí? Hay diferentes niveles de fe. No sé cuál sea tu fe, si solamente es para creer en Dios apenas, pero cuando tú le empiezas a creer sus promesas, a creer sus palabras, entonces, y empiezas a caminar en esa convicción, tú empiezas a caminar en lo sobrenatural y empiezas a creer que todo es posible, porque Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Amén. Entonces tenemos el don de sanidades, el don de fe y el don de hacer milagros. Esos son los dones de poder, son los que hacen algo. Y los dones de revelación son los que te dan a conocer algo, ¿verdad? ¿Cuáles son esos dones de revelación? Es la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. Esos 3 dones son dones de revelación. Mira, Jesucristo caminó aquí en la tierra por 33 años y medio, y Él tenía todos los dones, estaba equipado completamente con todos los dones, ¿verdad? Y nosotros, bueno, pues a lo mejor tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, pero ¿qué te impide? Jesucristo dijo, pedid y se os dará. Dice Jesús que el Padre nos dará al Espíritu por medida. Entonces tú le puedes pedir los dones. Si tú dices, yo no creo que tenga ningún don, mira, estás equivocado o equivocada, porque Dios sí te dio dones. El asunto es que muchas veces esos dones están bloqueados, están como dormidos. ¿Por qué razón?
Uno, por causa de la iniquidad que hemos heredado vía paterna y vía materna. ¿Por qué? Porque tanto papá como mamá o nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos estuvieron en adulterio, en fornicación, estuvieron en brujería, estuvieron haciendo pues tranzas, estuvieron haciendo estafas. Pues no sabemos qué fue lo que pasó generaciones antes de nosotros. Entonces todo eso va siendo una iniquidad. La iniquidad es la maldad que viene desarrollándose en una familia, ¿sí? Y que bueno, pues, que viene siendo, y mientras no sea cortada esa iniquidad, bueno, va a seguir. Por esa razón es que a veces hay familias donde predominan madres solteras, o donde predominan divorcios, o donde predominan muertes súbitas, muertes, la gente no llega a vivir el número completo de años que debería estar viviendo, o maldiciones de pobreza, en fin, todas estas cosas. Pero vamos, tenemos aquí entonces que en Cristo Jesús es posible romper esas maldiciones. ¿Por qué razón? Porque lo dice la palabra de Dios, que Cristo dice que ya se hizo maldición. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, ¿sí? Entonces, en Cristo es posible romper esas maldiciones, ¿verdad? Esas maldiciones se rompen, se cancelan, y entonces esos dones espirituales pueden ser despertados en la medida que tú te empiezas a familiarizar con la palabra de Dios, en la medida que tú empiezas a llenarte de la palabra de Dios. ¿Por qué? Mejor, en lugar de llenarte de las noticias que solamente te están hablando negatividad, te están hablando violencia, te están hablando muerte, te están hablando situaciones difíciles, ¿por qué mejor no oyes la palabra de Dios? ¿Por qué no lees la palabra de Dios? ¿Por qué mejor no escuchas al Espíritu Santo? ¿Es posible oír al Espíritu Santo? Sí, es posible oír. Cuando tú abres tu Biblia, cuando tú lees la palabra de Dios, el Señor te va a hablar a través de su propia palabra. El Señor te habla a través de un predicador, el Señor te habla a través de la Biblia, que es su palabra. El Señor te puede hablar a través de sueños, a través de visiones, a través de una inspiración que Dios te da. En fin, te habla de muchas maneras. Pero bueno, estamos viendo aquí entonces que hay 3 grupos de dones, ¿verdad? Y cada grupo es de 3 dones. Y bueno, vamos a ver ahora, vamos a empezar por el don Vamos a empezar por los dones de revelación. Los dones de revelación. Vamos a ver lo que viene siendo la palabra de sabiduría, que es el primer don que habla aquí en 1 Corintios capítulo 12, ¿verdad? En el versículo 8. Dice el don de palabra de sabiduría. Ojo, no estamos hablando de la sabiduría, sino de la palabra de sabiduría. Vamos a ver primeramente cómo es que hay sabiduría de Dios y sabiduría demoníaca. Si nosotros lo vemos en el libro de Santiago capítulo 3, nos vamos a dar cuenta que hay diferentes tipos de sabiduría, ¿sí? Gloria a Dios. Santiago capítulo 3, en el versículo 15, dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Aquí el apóstol Santiago está hablando de 2 tipos de sabiduría. Una sabiduría, la que viene de lo alto, y otra sabiduría, la animal, terrenal y diabólica. En el huerto del Edén, Dios sembró el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? El hombre y la mujer estaban en una completa inocencia y tenían una comunión plena con Dios. Podían hablar con Dios, pero también podían hablar con los animales. Podían conocer el mundo vegetal, el mundo mineral, el mundo animal. Podían conocer los reinos, ¿verdad? Esos que después le fueron entregados a Satanás a través de la desobediencia. Entonces, cuando la mujer y el hombre comieron del fruto
de la ciencia del bien y del mal, entonces entró la sabiduría demoníaca. ¿Cuál es esa sabiduría terrenal, animal y diabólica? Bueno, es la sabiduría que el hombre a veces usa para la guerra, por ejemplo, para las torturas, ¿sí? Yo recuerdo que, no sé si todavía esté, pero hay un museo de la tortura. Hay un museo de la tortura, una exposición de los aparatos de tortura. Esa es una sabiduría diabólica completamente, para hacer sufrir al hombre, ¿sí? Entonces, pero dice que hay una sabiduría que viene de lo alto, ¿sí? ¿Cuál es esa sabiduría que viene de lo alto? Dice el versículo 17 de Santiago capítulo 3, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Una de las cosas que más abunda en este tiempo en la gente es la hipocresía, que con una boca te bendicen, pero por atrás, a las espaldas, te maldicen. Entonces, esa es una sabiduría demoníaca. Entonces, tomemos en cuenta esto. Está la sabiduría demoníaca, está la sabiduría de Dios, que dice que es pura, ¿sí? Dice aquí, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, ¿verdad? Porque dice en unos versículos anteriores, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Cuando hay celos, cuando hay contiendas, cuando hay amargura, esa es una sabiduría demoníaca, ¿sí? Entonces está la sabiduría del diablo, está la sabiduría de Dios, pero también está la sabiduría del hombre. El hombre tiene sabiduría, pero entonces el hombre va a estar influenciado ya sea por la sabiduría de Dios o por la sabiduría demoníaca, ¿verdad? Según a quien esté escuchando. Porque recordemos que tanto Dios como el diablo son espíritus, son aire, son neuma, ¿sí? No los podemos tocar, no los podemos ver, ¿verdad? Y el hombre también es un espíritu que tiene un cuerpo, pero sin embargo el hombre puede oír la voz de Dios o puede oír la voz del diablo, ¿sí? Entonces estamos viendo que hay tres tipos de sabiduría, pero no nos estamos refiriendo a ese tipo de sabiduría. La sabiduría que tenía el rey Salomón, por ejemplo, que fue el hombre más sabio sobre la tierra, que hacía unos juicios perfectos. Sin embargo, después de muchos años, el rey Salomón empezó a caer en una desobediencia a Dios, porque tuvo muchas mujeres y eran mujeres paganas, y cada mujer le pedía un templo para su propio Dios. Entonces ahí fue cuando él se apartó de la sabiduría y entonces pues bueno, vino esa debacle con Salomón. Pero no estamos hablando de esa sabiduría, estamos hablando de la palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? La palabra de sabiduría tiene que ver con el futuro, es preventiva, es cuando alguien te está apercibiendo de un peligro, de algo que te puede venir. Por ejemplo, tal vez esa persona no sabe que tú vas a hacer un negocio con fulano de tal, y ese fulano de tal resulta que es un tranza, pero tú no estás enterado o enterada de esa situación. Pero viene alguien y te dice, oye, ¿sabes qué? Yo percibo que tú vas a hacer un negocio, pero en ese negocio no te va a ir bien. Y dice, caray, ¿y por qué? Bueno, no sé, pudiera ser un socio, algo. Entonces te está percibiendo, es una palabra de sabiduría que te están dando de parte de Dios. Ahora, tú tienes que comprobar que esto realmente venga de Dios y que no sea una mentira del diablo. Por eso tú necesitas tener una relación personal con Jesucristo a través de su Santo Espíritu, para que el Espíritu Santo te dé paz, te dé la convicción de que tú estás en lo correcto. ¿Me explico? Entonces,
La palabra de sabiduría es una palabra preventiva, ¿sí? Te va a prevenir sobre el futuro. Ojo, no se refiere a la profecía, se refiere a algo, a un mensaje de prevención de algo que te puede venir, ¿sí? Esto lo tenemos también en la Biblia y en la actualidad se da. Entonces es el don de palabra de sabiduría, ¿sí? Está la palabra de ciencia o de conocimiento también. Esto tiene que ver con el pasado o con el presente, ¿verdad? Dios nos muestra cosas que han sido un misterio y que no es posible averiguar por uno mismo. Vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Vamos a ver. Gloria a Dios. Aquí en esta situación, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 14, estamos viendo, dice, estamos viendo que Elías huye y se esconde en una cueva, ¿sí? Porque siente que ya no tiene sentido la vida, que ya se acabó todo. Jezabel, la esposa del rey, lo quiere matar y le dijo que lo iba a matar. En fin, él no se acuerda ya de las grandes cosas que hizo por el poder del Espíritu Santo. Se le olvidó todo eso y dice, entonces cuando Dios lo está confrontando, ¿sí? Dice en el versículo 13, dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahí Dios le está hablando, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Azazel por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Jezabel, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea, aquí Dios le estaba dando una palabra de conocimiento, una palabra o de ciencia, ¿verdad? Que dijo, mira, si tú has pensado que nada más tú quedabas, yo hago que 7,000 no se doblen sus rodillas delante de Baal, que era el diablo, ¿sí? Entonces, aquí el Señor le está dando una palabra de ciencia o de conocimiento, ¿verdad? Entonces también en Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 8, también ahí tenemos a otro profeta, a Eliseo, Segunda de Reyes 6. Aquí tenemos que había una guerra entre Israel y los sirios, pero los sirios hacían sus estrategias de guerra y entonces Eliseo les informaba a Israel, les decían, por aquí no, porque Dios me dijo que aquí va a llegar el ejército, vayan por acá. Y les daba la estrategia correcta, de tal manera que el rey sirio pensaba que había un traidor entre su propio ejército, pero le dijo uno de ellos, dice, entonces uno de los siervos le dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Entonces tenemos que la palabra de conocimiento puede darte a conocer algo que están hablando en secreto, pero que Dios te quiere revelar
por su poder, por su gracia, por su espíritu, para que tú sepas y te apercibas y que no vayas a caer en una trampa. Entonces, si vemos, estos son dones de revelación, te está revelando algo. El don de discernimiento de espíritus, también tenemos el don de discernimiento de espíritus. Entendamos que tú y yo somos un espíritu. Realmente mi ropa se mueve porque yo estoy dentro de mi ropa, ¿sí? Porque está mi cuerpo físico. Ahora, mi cuerpo físico se mueve porque dentro de mí está mi alma y mi espíritu. Pero en el momento en que a mi espíritu Dios lo llama, ya, se va con Dios y mi alma también sale. Dice la Escritura que el alma que pecare ciertamente morirá. Entonces, el alma que está redimida por la sangre del Cordero de Dios va con Dios, igual que el espíritu de Hugo Rangel o de quien proceda, ¿sí? Entonces, los espíritus están ahí en la presencia de Dios. Entonces, el alma va, pero el cuerpo muere. El cuerpo va al polvo hasta que sea redimido en la venida del Señor Jesús. Dice que los muertos en Cristo que resucitarán primero y después nosotros los que hayamos quedado lo recibiremos en el aire. Esa es la promesa que nos hizo Jesús, ¿verdad? A través del apóstol Pablo a los tesalonicenses. El discernimiento de espíritus es cuando tú disciernes un espíritu, cuando tú te apercibes qué espíritu te está hablando. Mira, vamos a suponer, estás en una conversación y una persona te empieza a insultar. ¿Realmente será esa persona o será un espíritu que le está influenciando para que te insulte? Entonces tú tienes que discernir si realmente es el espíritu de la persona o es un espíritu demoníaco. Hace tiempo, una persona que empezamos a tener una discusión, esta misma persona ella dice que oía dentro de su cabeza una voz que le decía: legalista, religiosa, legalista, porque había un espíritu de legalismo y ella misma lo estaba escuchando, ¿sí? Entonces, ¿por qué a veces la gente dice: yo no sé por qué lo hice, no entiendo por qué lo hice? ¿Fue un lapsus? ¿Fue algo que me motivó a ofender a alguien? Ahí hay un espíritu que entró en la persona o que le aconsejó. Los espíritus se pueden mover por dentro o por fuera. Pueden hablar a la persona. Por ejemplo, un espíritu de muerte. Una persona está triste. Vamos a suponer, pasa por un duelo. Ahorita que estamos teniendo tantos duelos, la gente y todo, entonces empieza a ponerse triste. Y de pronto empieza un espíritu de muerte a hablarle, a decirle: sí, tú también te vas a morir, también te vas a morir. Mira, ya te fijaste que te cuesta trabajo respirar, ya te fijaste que te duele la cabeza, mira, fíjate, y te empieza a doler la cabeza. Y empiezan los demonios a estarte oprimiendo hasta que tú te pares y les digas: cállate en el nombre de Jesús, fuera de mi vida, no te acepto, no te tolero. Entonces tú tienes que discernir que son demonios que te están hablando. O por ejemplo, alguien te ofendió y entonces empiezas a oír una voz, pero como son espíritus, son neuma, aire, no es una voz audible, aunque en algún momento puede ser una voz audible, pero puede ser una voz espiritual y tú lo captas solamente como un pensamiento. Y entonces te puede decir: mira, ¿te fijaste cómo te ofendió? ¿Te vas a quedarte con los brazos cruzados? ¿No te vas a vengar? ¿No te vas a desquitar? Y empieza a hablarte y te empieza a sugerir ideas como vengarte. Entonces hay un espíritu de venganza que está ahí, ¿verdad? ¿Por qué hay personas que están encerradas en un círculo vicioso de alcohol o de drogas?
porque en su corazón abrieron en un momento dado a un espíritu de adicción, al alcohol, a la marihuana, a la cocaína, al cristal o a lo que sea, hasta al tonsol, a lo que sea, ¿verdad? Abrieron en su corazón una puerta, ¿verdad? Como una manera de evadirse a los problemas, y entonces entró un espíritu inmundo, ¿sí? Ahora, hay gente que piensa que porque ya eres cristiano ya no puedes tener un espíritu inmundo, pero solamente te quiero recordar que había una mujer que por 18 años estuvo atada por Satanás. Ella iba al templo, ¿sí? Hasta que llegó Jesús y la liberó. 18 años estuvo encorvada, pero y Jesús mismo dijo que esta hija de Dios, ¿verdad?, fue liberada, ¿sí? Los religiosos le acusaban porque lo hizo en sábado, ¿verdad? Pero ella fue libre. Entonces muchas veces, como yo te decía hace un momento, la gente trae iniquidad de generaciones y generaciones. La iniquidad se adquiere, una, por nuestros propios pecados; dos, porque lo heredamos, ¿verdad?, vía paterna y vía materna; o también las maldiciones que vienen a través de palabras, ¿sí? Cuando la persona dice, qué tonto soy, qué estúpido fui, y cosas peores, ¿verdad?, que tú ya sabes por ahí. Entonces, cuando habla de esas cosas, se está maldiciendo, o cuando maldice a sus hijos también los está maldiciendo. Mira nomás, qué tonto, qué chamaco, no sirves para nada. Y entonces le están poniendo una etiqueta que no sirve para nada. Entonces, si el papá o la mamá le dijo que no servía para nada, ya el niño crece con esa etiqueta, y aunque ya es un adulto y ya conscientemente sabe que sí, ya es un profesionista, tiene un trabajo y todo eso, pero muy dentro en su corazón, en su subconsciente, tiene una etiqueta que dice no sirvo para nada, o estoy solo, estoy triste, ¿sí? Conocí a una señora que tenía una hija que tenía un problema un problema psicológico muy fuerte, ¿verdad? Y que un día de pronto se le manifestó un demonio a esta muchacha, y la mamá empezó a hablar con ese demonio, y le preguntó a la mamá, ¿y cómo entraste en mi hija? Dice, por su soledad, por la soledad, ¿sí? Esta muchacha estaba sola, y estaba tan sola que la soledad fue la puerta que abrió para que entrara un espíritu inmundo, ¿verdad? Y que ahí fue cuando ella empezó como a enloquecer. Entonces tenemos que el don de discernimiento de espíritus te percibe discernir lo mismo un espíritu angelical, el Espíritu Santo. Cuando venimos y alabamos a Dios y te digo, levanta tus manos, adora a Dios, y sientes que se te pone chinita la carne y sientes la presencia y tienes ganas de llorar, ahí estás percibiendo el Espíritu Santo que se está manifestando en tu vida, ¿verdad? O cuando vas a una habitación oscura, ¿verdad?, y que de pronto sientes que se te paran los pelos así, y que dices, híjole, no sé qué está pasando, también ahí puede haber, porque se mueven en la oscuridad, ¿sí? En cierta ocasión a la pastora y a un servidor nos pidieron de favor que fuéramos a un lugar a ungir ese lugar, porque espantaban. Entonces era una tienda de abarrotes, y al fondo tenía una bodega, y siempre estaba oscura. Entonces cuando entraban los empleados les jalaban los cabellos, les aventaban botellas, les hacían maldades, ¿sí? A nosotros no nos hicieron nada porque estábamos cubiertos con la sangre de Cristo, pero esto te estoy dando un testimonio de que existen esos espíritus. Pero claro, como ahora la ciencia te dice que eso no es cierto, y entonces, bueno, pues lo niegan, y entonces dicen, no, pues es tu imaginación, son tus nervios. Pero no, mira, Dios no se equivoca, y cuando habla del discernimiento de espíritus, nos está hablando, ¿verdad?, de algo espiritual, de algo sobrenatural, que es cierto. Ahora, nosotros tenemos autoridad, ¿verdad? ¿Qué sucedió cuando una tarde yo estaba con mi celular
Y estaba buscando un número para llamar por teléfono en la calle, y llega un muchacho y me pone un cuchillo en el estómago, ¿verdad? Y cuando me doy cuenta que tengo un cuchillo en el estómago, le digo: la sangre de Cristo me cubre y me protege. Lo vi a los ojos, le dije: la sangre de Cristo me cubre y me protege. Y le dije: Satanás, suelta a este muchacho. Y el muchacho se fue corriendo, ¿sí? Se fue corriendo y yo me fui tras él, ¿sí? Porque discerní que había un demonio que estaba moviendo a este muchacho a que me asaltara. Entonces tú tienes que discernir qué espíritu se está moviendo en tu familia, incluso en tu gente, ¿sí? O en ti mismo también. Porque en algún momento dado nos sentimos tristes y no tenemos una razón para estar tristes o deprimidos. La tristeza, hay diferentes tipos de tristeza, también lo dice la Biblia. Hay una tristeza que es porque el Espíritu Santo me está reconviniendo de un pecado para que yo me arrepienta, ¿sí? Pero hay otra tristeza que es mortal. Y desgraciadamente en este tiempo hay mucha depresión, mucha angustia, mucha ansiedad, mucha opresión. Los demonios están tomando un dominio sobre la gente, incluso cristianos que no saben estas cosas. Por eso yo te predico un evangelio de poder, te predico un evangelio de gracia, un evangelio en el que hay señales, hay testimonios, ¿verdad? Que podemos ver lo sobrenatural, cómo se está moviendo. Si yo niego lo sobrenatural de Dios, estoy negando la deidad divina, ¿sí? Entonces yo tengo que reconocer que si Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, entonces Dios está por encima de mí y que Él me ha investido para declarar el reino de Dios aquí en la tierra. Y tú y yo, no, Dios no hace excepción de personas. Tú también lo puedes hacer, ¿sí? Si tú lo crees, porque al que cree, todo le es posible. Amén. Entonces tenemos aquí que los dones de revelación son los que dan a conocer algo. Está la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. Aquí lo vamos a dejar porque esto es un poquito largo, pero quise empezar con estos dones de revelación, ¿sí? Entonces es importante que tú disciernas qué espíritus hay. También puedes discernir el Espíritu Santo, incluso puedes percibir una presencia angelical. No de ángeles caídos, sino de ángeles celestiales. Ahora, aquí yo también te voy a recomendar algo. Hay gente que ahora está muy de moda esto, que dice: es que yo tengo mi angelito fulano de tal, San Gabriel, San Miguel, San quién sabe qué, y que eso es su ángel. ¿Sabes qué? Eso de la angelología no es de Dios. Eso no es sano, no está bien, no le agrada a Dios. Inclusive, cuando en la isla de Patmos el apóstol Juan estaba escribiendo el libro del Apocalipsis, dice la escritura que se le apareció un ángel, ¿verdad? Un ángel que se le apareció y que le dijo, y que entonces, déjame ver, dice en Apocalipsis capítulo 22, fíjate, en Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 6 en adelante dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 8, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel. Fíjate qué tremendo está esto. Dice: y yo, Juan, que oí estas cosas, después de haberlas oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Versículo 9, pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios,
Por eso nosotros adoramos a Dios, porque hay una base bíblica. Y si tú me estás oyendo y tú eres una persona católica, eres una buena católica y tienes tu Biblia, entonces lee aquí en Apocalipsis capítulo 22, versículo 9, 8, 9, ¿verdad? Y vas a ver, esta situación. Y no solamente eso, sino que hay otras más. Pero bueno, aquí lo dejamos. Es importante que tú tengas el discernimiento de espíritus. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando un hombre y una mujer traen un espíritu de lujuria? Alguno de ellos dos. Se va a notar a través de la mirada, se va a notar a través del tacto, ¿sí? Te van a saludar de sandwichito, ¿verdad? Así te van a agarrar la mano y te la van a acariciar toda, ¿verdad? Y entonces en las palabras, porque hay demonios que se mueven en la lengua, se mueven en los ojos, a través de los ojos, o en el tacto, en los dedos. Por eso cuando una persona es liberada del espíritu de lujuria, empieza a sentir que se le entumen los dedos, las manos, porque empiezan a salir los demonios por donde entraron, ¿sí? Entonces tú tienes que discernir qué espíritus se están moviendo alrededor de ti, ¿sí? Para esto es importante que tú tengas una relación personal con Jesucristo, que tú conozcas al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te llene de su presencia. Y para esto es importante que si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, pues hoy lo recibas como tu único y suficiente Salvador. Por eso yo te invito a que hagas esta oración creyéndola. Yo te invito a que hagas con todo tu corazón y con tu boca esta oración. Cierra tus ojos, levanta tus manos, ponte de pie en el lugar donde estés, ahí en la sala de tu casa, en donde estés, ponte de pie y repite conmigo: Señor Jesucristo, el día de hoy me arrepiento de mis pecados, perdóname, límpiame de toda maldad, lávame de todo pecado. Hoy renuncio a mis pecados y abro mi corazón para que tú entres y seas el dueño de mi vida. Límpiame de toda maldad de mis antepasados. Y ahora, Señor Jesús, te proclamo como mi único y suficiente Salvador. Te doy las gracias porque escribes mi nombre en el libro de la vida. Ahora yo sé que yo tengo vida eterna en tu nombre. Amén. Respira profundo. Quiero orar por ti. Señor, oro por las personas que hicieron esta oración y te pido que las afirmes en tu palabra, que los guardes en el hueco de tu mano, que les cuides como a la niña de tus ojos, en el nombre precioso de Jesús. Quiero orar por ti para que se activen los dones de revelación en tu vida. Permanece de pie. Padre Dios Todopoderoso, oro para que cada persona que esté escuchando este mensaje sea activado en los dones de revelación. Oro, Señor, porque tú le bendijiste con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hoy te pido, Señor, que venga la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritus a su vida. Señor, que se aperciba, Dios. Padre, impáctale a través de sueños, a través de visiones, de revelación, de discernimiento, Señor. Padre, que puedan percibir la presencia divina tuya en su vida. Dios, gracias porque tú los guardas, los proteges, y hoy declaro una activación sobrenatural en estos dones de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría y de discernimiento de espíritus, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén. Estamos despedidos, te esperamos el domingo a las 6 de la tarde. Que Dios te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Amén.